Bueno, Carlos, 30 años de educación en democracia, Sí. muchas cosas han pasado en estos 30 años. ¿Me podés mencionar algunos cambios significativos, profundos, de estos últimos 30 años en la educación argentina? A ver, a verlos los hay. Algunos por ahí son más aparentes que reales, pero a ver, 30 años de educación argentina. A mí me parece que hay algunos datos. Primero, una lenta, insuficiente, pero sostenida ampliación de la democratización del aparato escolar. Lenta e insuficiente, a mí me parece, pero hay un movimiento en esa dirección. Un poco tardío, por ahí del último periodo de la democracia, pero lo hay. Otra cosa es, me parece importante, cierta acceso de los sectores populares a la educación media. En la historia de la educación argentina en general, la educación media era para algunos sobrevivientes y después para los sectores más acomodados de la sociedad argentina. Y está bien que el proceso no se inició en los últimos 30 años, sino se inició antes, pero me parece que era en los periodos democráticos ampliado la inclusión de los sectores populares, la promoción de los sectores populares hacia la aparición en la escuela media. Entonces, ese es otro dato a considerar. Después otra cuestión por ahí a considerar también es la aparición en escena, a veces también más formal que real, pero la aparición en escena dentro de la vida educativa de la Argentina de la temática de los derechos humanos. Tibio al principio y después cada vez más firme y después formalizado a través de ciertos ritos escolares como son el 24 de marzo, como fecha conmemorativa, etcétera, etcétera, pero me parece que la temática de los derechos humanos en el sentido específico en torno a la dictadura argentina, pero en sentido más general, empezar a discutir cuestiones en torno a la sexualidad, la diversidad, cosas que se discuten socialmente, pareciera que atraviesan con un poco más de flexibilidad el sistema escolar. Yo elegiría por ahora, después hay otros temas que tienen que ver sobre todo con la ampliación, digo, bueno, la creación de gran cantidad de universidades. Hay algunos aspectos muy interesantes y hay otros aspectos de estos 30 años de democracia no tan simpáticos. Eso por ahora, elegí los que me parecieron más favorables, pues hay otras cuestiones bastante más ingratas en torno a los 30 años. Tomo el acceso de sectores populares, de los Sí, adolescentes, la escuela media. Hay jóvenes o adolescentes que tienen distintas trayectorias escolares. sí. Eh, ¿qué, se le- qué propuestas viables a nivel institucional, como proyectos institucionales, se pueden hacer para incorporar o incluir a los adolescentes que por diferentes motivos no pueden tener una regularización de asistencia a clase? Eh, yo no sé si te puedo articular en esta charla una propuesta, pero, pero yo creo que eso refleja un problema, que es un problema serio con la escolarización clásica. La escolarización clásica no tiene respuestas para esta problemática que vos acabás de plantear, como no tiene respuestas o no tiene buenas respuestas para la aparición, la irrupción de los sectores populares en el sistema escolar. No tenemos respuesta a los docentes en nuestra práctica del aula y no tiene respuesta el sistema en su totalidad. Entonces aparecen soluciones situacionales, digamos, ¿no? Flexibilizaciones en la asistencia, pero la cosa no pasa por flexibilizar en la asistencia, sino por cómo garantizarle a un sujeto que no puede asistir regularmente, que no puede ser un fordista clásico asistiendo a la máquina a enseñar todos los días en determinado horario,
que es un sujeto de la era Google y no de la era Gutenberg. Entonces, a mí me parece que, yo no sé cuál es la solución, pero estoy seguro de que no se puede desconsiderar la presencia de que estamos en la era digital. Y que lo digital no cancela lo personal, el tú a tú, pero es una herramienta de no difícil acceso, aún para los sectores más populares, y que puede promover, facilitar segmentos de aprendizaje que el sujeto puede hacer por su cuenta, en los tiempos que dispone y en los modos en que pueda elegir. Y haya otros momentos en los cuales el encuentro, la acción comunitaria, el diálogo cara a cara sea importante para generar aprendizaje. A mí me parece que esa es una cuestión de lógica que tiene que intervenir, porque, me detengo un instante, si yo uso soporte digital, pero con la lógica de la era Gutenberg, yo cambié el soporte, pero no cambié la lógica. Si yo entiendo que la era digital me ofrece otras alternativas totalmente diferentes, más flexibles, más lábiles, más ágiles, más familiarizadas con el joven, más con otro universo de posibilidades, entonces no estoy solo cambiando soporte, estoy cambiando la lógica. Pero para eso tenemos que nosotros cambiar la cabeza, y el sistema debe desescolarizarse. Y con los docentes, ¿qué pasa con los docentes con respecto al posicionamiento de los docentes? Algunos prejuicios, desconocimientos o cuestiones ideológicas o políticas para no incorporar o implementar herramientas tecnológicas en sus prácticas de enseñanza. Hay de todo. Hay prejuicios, hay temores, hay ignorancia. Somos ignorantes, somos prejuiciosos, somos temerosos, somos conservadores, somos corporativos. Por supuesto, hay los que contradicen todo esto que acabo de decir, pero a las vistas resulta que los docentes que se inundan del cambio de época que vivimos son minoría. Y ahí hay que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho sobre nosotros mismos, primero para entender que el cambio no es un problema como decía en una respuesta anterior, de cambiar un soporte por otro, de paso del libro de papel al ebook. Es el remixado, el sampleo, el hipertexto, es la lógica de la velocidad, es el linkeo, es el surfeo, es otra manera que desafía la manera de evaluar, la manera de enseñar, la manera de interactuar. Hay que desarmar la máquina de escolarización. Lo que pasa es que yo, como mi generación, estamos muy marcados por la escolarización clásica. Entonces nos cuesta, en general nos cuesta mucho pensar desde otro lugar, pero es indispensable. A ver, yo estoy convencido de esto, de que estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Como estamos en un cambio de época, las contradicciones afloran todas a la superficie. Digamos, es un momento pornográfico de la historia, está toda a la vista, todo se ve. Y las contradicciones se nos vuelven a muchos sujetos insoportables. Una niña embarazada, un joven que el interés por la escolaridad es casi nulo, le interesa saber, lo que no le interesa es la escuela, quiere aprender, pero no la oferta que hace la escuela. Hay un concepto feliz curricularmente, después la discusión de los contenidos es otra, pero que es el de ciudad educadora. Bueno, a mí me parece el concepto me parece feliz, después habrá otras cosas que discutir. Digo, hay que destituir a la escuela como agente exclusivo de la educación. Incluso yo creo que hay que pensar en destituir a la escuela como agente principal de la educación. Hay que pensar la escuela y nuestras prácticas docentes como prácticas en red y no como prácticas en un núcleo duro y encerrado. Hay que romper la lógica de encierro. Digo,
hay que cambiar la cabeza. Ahora, esto no es fácil, es muy complejo, insisto, por todas las características que dije que tenemos los docentes, sobre todo además los de superior, que contrariamente a lo que la gente cree, por ahí somos los más conservadores. Hay que cambiar la cabeza, eso no es sencillo, va a llevar un tiempo. La contradicción insostenible es que ese cambio va a llevar un tiempo, pero tiene que ser ya. Porque hay del otro lado un fulano que esperar significa quedarse afuera de. Ahora, ¿qué va a pasar? Si no se revierte eso, va a haber una inmensa masa de excluidos, como ocurre en la mayor parte del mundo, y una mini élite ilustrada, aunque sea bajo los preceptos de la era digital, y entonces vamos a volver a repetir una historia que ya conocimos hace mucho tiempo. Una masa enorme bajo distintas formas de analfabetismo y una élite alfabetizada en las muchas formas de alfabetismo, y por lo tanto preservándose para sí los más delicados relojes de los mecanismos de poder. Ese es el riesgo de esta época, es una especie de retroceso bajo otras lógicas. La era digital ofrece oportunidades, pero también ofrece riesgos. El problema finalmente es, como siempre, político. ¿30 años en la educación argentina? A ver, a verlos los hay. Algunos por ahí son más aparentes que reales, pero a ver, 30 años de educación argentina. A mí me parece que hay algunos datos. Primero, una lenta Bueno, Carlos, 30 años de educación en democracia, muchas Sí. cosas han pasado en estos 30 años. ¿Me podés mencionar algunos cambios significativos, profundos de estos últimos 30 años? pero lo hay. Otra cosa es, me parece importante, cierta acceso de los sectores populares a la educación media. En la historia de la educación argentina, insuficiente, pero sostenida ampliación de la democratización del aparato escolar. Lenta e insuficiente, a mí me parece, pero hay un movimiento en esa dirección. Un poco tardío, por ahí del último periodo de la democracia, pero en general la educación media era para algunos sobrevivientes y después para los sectores más acomodados de la sociedad argentina. Y está bien que el proceso no se inició en los últimos 30 años, sino se inició antes, pero me parece que era en los periodos democráticos ampliado la inclusión